Sean bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Eurilena Parabavire y junto con Fabiana Vázquez, Paola Silva, Carla Flores, Elis Escobar y Valeria Medero hablaremos acerca de lo que es el grupo. Y también acerca de la psicología de los grupos, dinámica de grupos, psicoterapia de grupos y lo relacionado a esto. ¿Qué son los grupos? Un grupo es la unión de varios elementos. Esta unión obedece a alguna necesidad concreta, es decir, hay un criterio que indica la conveniencia de unir o sumar cosas o individuos. El estudio de los grupos ha sido y es en la actualidad uno de los temas de investigación de mayor interés para psicólogos, pedagogos, sociólogos y otros especialistas. Características de los grupos. Una de las características esenciales de los grupos son la interacción entre sus miembros, las tareas en común, la estabilidad relativa y metas u objetivos en común. La interacción es la esencia del grupo. Esta y las demás características permiten diferenciar al grupo psicológicamente hablando de una agrupación casual. No habría grupo sin interacción. Aspectos que caracterizan al grupo. Primero está la interacción. Los miembros interactúan con cierta frecuencia, de forma personal y a partir de ciertas pautas establecidas. La conducta y acciones de cualquiera de sus miembros sirve de estímulo al comportamiento de otros. Por otra parte, tenemos la interdependencia. Los individuos dependen unos de otros para poder alcanzar los objetivos grupales. También tenemos la finalidad. En estas sus integrantes realizan actividades colectivas que contribuyen al logro de objetivos comunes. Percepción. El grupo es directamente observable. Los miembros perciben la existencia del grupo, tienen un sentimiento de pertenencia al mismo y se comportan como grupo de cara al exterior. Motivación. El grupo permite satisfacer necesidades individuales, tanto explícitas como implícitas. También tenemos lo que es la organización. El grupo tiene una determinada estructura que se traduce en la distribución de papeles, configurando un sistema de roles entrelazados que representan un cierto nivel o estatus. La actitud. El grupo comparte determinadas actitudes y valores que conforman parte de su propia cultura. Y por último tenemos lo que es la estabilidad. La interacción entre los miembros no es algo puntual, sino que se produce con una relativa duración en el tiempo. Entonces la estabilidad vendrá marcada por el tipo de grupo. Clasificación de los grupos. Están los grupos formales, los no formales, los de pertenencia y los de referencia. Los grupos formales son grupos organizados por la sociedad mediante sus diversas instituciones para desarrollar determinadas funciones específicas. En los grupos de este tipo, cada persona desempeña un rol social, oficial, específico, el cual se realiza de acuerdo con una serie de normas establecidas por la sociedad. Un ejemplo de este tipo de grupo sería un grupo estudiantil. Por otra parte, los grupos no formales se forman de manera espontánea sobre la base de la simpatía, la amistad, la comunidad de costumbres e intereses y también los rasgos comunes de personalidad. Agrupan un pequeño número de personas que establecen sus códigos y normas propias. Un ejemplo de este serían los grupos de amigos que se pueden encontrar en una comunidad, la escuela o el trabajo. Por otra parte, tenemos los grupos de pertenencia. Un grupo de pertenencia es un grupo compuesto de personas que se identifican consigo mismas a base de una serie de características o factores incluyendo el género, la raza, la religión o la geografía. Entonces, nuestra tendencia de distinguir entre grupos de pertenencia y grupos de no pertenencia tiene implicaciones morales. Y por último,
Están los grupos de referencia, que no tiene que ser necesariamente el grupo al cual pertenece el individuo, podría ser uno completamente diferente cuyos valores e intereses resultan atractivos y significativos para él. Por ejemplo, una organización a la cual espera pertenecer el individuo algún día. Entonces, esto puede ser un grupo de referencia, al estar identificado con sus normas y valores. La psicología de los grupos. La psicología de los grupos es la rama de la psicología social que estudia las dinámicas existentes entre los diferentes tipos de agrupaciones de individuos. Gracias a esta disciplina se comprende de una manera profunda el comportamiento humano en sociedad. Desde la psicología de los grupos se exploran qué son, cómo, cuándo y dónde se crean, su configuración y los tipos de roles y relaciones que se establecen entre sus elementos o con otros grupos. La aparición de la psicología de grupos data de la década de 1940. Los principales precursores de esta disciplina fueron Kurt Lewin y Jacob Levin Moreno. El primero, con su teoría de campo, trataba de dar una explicación sobre los procesos psicosociales que se llevan a cabo en los grupos, mientras que el segundo, que además fue el creador del psicodrama, daba mucha importancia a la necesidad de organizarse en colectivos para así dar respuesta a necesidades grupales. Dentro de la psicología grupal existen numerosos aspectos que se pueden trabajar, y estos son los que conforman las funciones de esta rama de la ciencia de la conducta. Tanto a nivel estructural como a nivel funcional, el grupo es un elemento complejo en el que participan diferentes variables y procesos. Algunas de las múltiples temáticas en las que se investiga y participa desde la psicología de los grupos son las siguientes. Los tipos de agrupación. No todos los grupos son iguales. De hecho, podemos encontrar un gran número de tipologías, de ellos según las características de las personas miembro o por qué o con qué objetivo se forman. Una de las clasificaciones más importantes a destacar es la existencia de grupos primarios, en que los sujetos interactúan cara a cara, generándose un fuerte arraigo emocional y una intimidad e identificación que hacen que duren en el tiempo, y secundarios o más dirigidos a un objetivo específico sin necesitar un contacto continuado. Destaca también la existencia de grupos de pertenencia, de los que el sujeto suele formar parte de forma involuntaria, por características o circunstancias ajenas a su control o deseo. Por otro lado, también pueden encontrarse grupos de referencia, entendidos como aquellos grupos a los que el individuo elige adscribirse, por preferencia o coincidencia en valores, pensamientos o creencias. Estructura básica. La manera en que se organiza el grupo es un elemento fundamental a la hora de entender cómo y por qué funciona. Es por ello que desde la psicología de los grupos se investigan diversas variables, desde el tamaño del grupo hasta la presencia de liderazgo e influencia. Las funciones de esta disciplina de la psicología. Los grupos tienen una importancia fundamental en la dinámica social. Un estudio que no tenga en cuenta esta vertiente es poco consistente. Hay varias funciones de esta disciplina y podemos destacar las más importantes. Conocer cómo funciona el liderazgo. La noción de liderazgo tiene una importancia social central. Los estudios de esta disciplina te permiten conocer cuál es la naturaleza de los liderazgos, las distintas modalidades y cómo fluyen. Por otra parte, también interesará saber de qué manera se llega a esta situación. Hay que señalar que los grupos de una cierta entidad siempre tienen liderazgos, tanto en grupos de amigos como empresas o comunidades ideológicas, y esto sucede ya sea de forma directa o de forma indirecta. Conocer la formación y desarrollo de los grupos. La génesis y desarrollo de los grupos suele seguir determinadas pautas. Ahora bien, las dinámicas sociales y la idiosincrasia cultural influyen y mucho. En este caso, se realiza un análisis pormenorizado de cada caso, desde su inicio hasta su disolución. La clave es saber las razones por las que se forma un grupo. Posteriormente, se comprobarán cuáles son los mecanismos de adhesión o salida de un grupo. Y finalmente, haciendo un poco de historia, se estudiará el fin de un grupo. Entender los mecanismos de cohesión grupal. Los grupos suelen responder a unas pautas de comportamiento que les dan forma y cohesión. Es cierto que esto variará dependiendo de su funcionalidad. De ahí que esta disciplina pretenda dar claves para saber cómo funcionan los mecanismos de cohesión. Los grupos pueden establecer mecanismos de solidaridad económica o grupal ante enemigos externos. Sea como fuere, existen estas modalidades y no está de más conocerlas. Conocer cómo influyen los grupos sobre la colectividad. La influencia de los grupos en la sociedad postmoderna es una realidad. Por lo tanto, saber de qué manera influyen en los comportamientos globales, costumbres o incluso en la política es uno de los objetos de estudios de esta disciplina.
Los grupos siempre han tenido influencia en la sociedad, sobre todo en función de su poder e influencia económica. Lo que sucede es que actualmente hay multitud de comunidades y por lo tanto estas determinaciones son varias. Entender cómo funcionan las relaciones intergrupales. Las relaciones intergrupales pueden ser de varios tipos, ya sea de colaboración, confrontación o contraposición. Uno de los objetos de estudio es, precisamente, saber cómo se desarrollan estas interacciones. Un ejemplo de comportamientos complejos sería el de la dialéctica política. Existen grupos que pueden cooperar en algunos ámbitos y enfrentarse en otros. Entender la influencia del individuo sobre el grupo. Los grupos tienen una dinámica y valores propios, pero estos son susceptibles de cambiar. El elemento individual tiene su importancia, que aumenta conforme más pequeño es el grupo. Esto vale tanto para los liderazgos como también para las facciones que existen dentro de un grupo. Estudiar de qué manera un individuo puede influir en las dinámicas existentes servirá para entender algunos de estos cambios. Comprender qué roles se asumen en el grupo. Los grupos son pequeñas sociedades y esto supone la asunción de distintos roles. Los roles pueden ser autoimpuestos de forma espontánea o impuestos por el grupo. La primera posibilidad es común en organizaciones pequeñas o nuevas, mientras que la segunda es propia de organizaciones consolidadas. La psicología de los grupos permite conocer mejor cómo funcionan estas dinámicas y, en la sociedad actual, esta información es vital. A lo largo de nuestra existencia, vamos pasando y perteneciendo a distintos grupos sociales, ya sean grupos familiares, de trabajo, asociaciones, estudiantiles, ocio, etc. Formamos grupos por diversas razones, unos más homogéneos y otros más heterogéneos. En todos ellos existen unos intereses comunes y una pluralidad que es la que enriquece nuestra interacción. En la psicología de los grupos se procura comprender la conducta social dentro de un grupo, comprobando así la influencia que tiene en las personas. De esta manera se aprende más profundamente acerca del comportamiento humano, de nuestras bases sociales y conducta. Estar dentro de un grupo u otro nos aporta siempre información acerca de nosotros mismos, por cómo nos vinculamos y cómo nos reflejamos en los demás. A través de otras personas es como aprendemos a comprender lo que somos. Nos ayuda a entender nuestro conformismo, las decisiones que tomamos y la influencia que tienen otras personas en nuestra conducta. El proceso de cómo se distribuye y se comportan los individuos de un grupo nos aporta incluso información de la esencia humana. Somos poco conscientes de lo que representa y en ocasiones hemos visto la fuerza y el poder que puede llegar a tener un grupo. La presión del grupo puede favorecer tanto lo mejor como lo peor de nosotros mismos. Esto es algo que se ha comprobado a lo largo de la historia y que no podemos obviar. ¿Qué conocimientos se obtienen con el estudio de los grupos? En el estudio de los grupos se obtiene una información que resulta relevante para diversas áreas. Se obtienen conocimientos en ámbitos como el trabajo, las organizaciones, la política, educación, familia y en todas las áreas en las que nos desarrollamos las personas. Por eso, este campo aporta información que a todos nos interesa. Hola, mi nombre es Paola Silva y el día de hoy les voy a hablar acerca de la dinámica de grupo. Las dinámicas de grupo son actividades colectivas que tienen como objetivo promover la integración entre los miembros de un equipo y afianzar la confianza entre ellos. Estas tienen que ver con el contacto, con la comunidad, con la sociedad, con la convivencia y por supuesto también con la cooperación entre los participantes. Los encargados de aplicar estas dinámicas grupales tienen que estar pendientes del comportamiento de los participantes para dirigirlos correctamente en el transcurso de la misma. Entonces, estos encargados tienen que estar allí siempre pendientes de los participantes, cómo interactúan, cómo se destacan entre ellos, cómo se destrezan al hacer las actividades y también como tienen que estar ahí como guía, enseñarles a cómo hacer la actividad correctamente, si necesitan preguntar algo, si los participantes quieren saber si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, si tienen alguna duda acerca de la actividad. Para todo eso, el encargado o los encargados de las dinámicas grupales deben estar allí pendientes de todo. También estas dinámicas de grupo permiten que se puedan establecer relaciones y al mismo tiempo
crear una posición de liderazgo en tareas que son repartidas con importancia igualitaria. Esto significa que cada persona tendrá la misma responsabilidad que todas las demás para permitir la consecución de los objetivos propuestos. Y de esta manera, las actividades de esta índole lograrán la participación equitativa y también lograrán que todos puedan entender la importancia de todas las partes. Estos ejercicios deberán ser atractivos. Y con atractivos me refiero a que sean divertidos, a que sean dinámicos, a que las personas cuando lo estén haciendo, cuando lo estén realizando, puedan divertirse, puedan disfrutar la actividad y al mismo tiempo aprender y entender el objetivo de tal dinámica. También al momento de estar creando una dinámica grupal, se debe saber cuál es el grupo de edades con la que van a trabajar. Esto es muy importante, ya que no es lo mismo trabajar con niños de 5 a 10 años a personas de 30 a 40 años. No es lo mismo la dinámica que se le va a hacer a los niños que la dinámica que se le va a hacer a personas adultas. También la circunstancia de las personas es muy importante al momento de estar creando la dinámica y por supuesto en la creación de estas dinámicas se debe organizar una actividad en la que participen todos los miembros del equipo con las únicas condiciones de que sean divertidas. Que cada una de estas personas tenga un rol participativo en estas actividades, bien, para que puedan también todos como fortalecer sus destrezas al hablar y poder relacionarse con los demás compañeros de su equipo. Ahora les voy a dar algunos beneficios de las dinámicas grupales tanto en el trabajo como en una escuela, y allí se puede notar la diferencia y se puede notar la importancia de saber con qué grupo de edad se va a trabajar al momento de hacer una dinámica. Bien, voy a empezar con los beneficios en la escuela. Tenemos que el uso de dinámicas de grupo en la escuela no solo favorece el aprendizaje, sino que también aporta beneficios tales como el sentido de pertenencia. Con las dinámicas de grupo, los niños y niñas aprenden a ver la importancia de colaborar y de trabajar en equipo para lograr objetivos comunes. Esto genera un sentido de pertenencia de manera que los alumnos y alumnas se sientan aceptados y puedan desarrollar todas sus capacidades y aprender de forma más sencilla. Otro beneficio sería el autoconocimiento, ¿bien? Ya que las dinámicas grupales permiten a cada alumno y alumna conocerse a fondo, controlar sus emociones y comprender las de los demás. Además, tenemos también la comunicación, ya que los niños pueden ser ellos mismos y de esta manera ayudar a que la comunicación sea más fluida y se eviten conflictos. También el aumento de la motivación. La motivación a la hora de aprender es fundamental para adquirir nuevos conocimientos. Estas dinámicas de grupo en el aula impulsan la motivación de los niños porque estas son vistas como juegos divertidos en los que ellos pueden ser ellos mismos. Bien. También tenemos la solución de conflictos. En la escuela pueden surgir conflictos y las dinámicas de grupo son una herramienta para que los alumnos y alumnas se conozcan y descubran las motivaciones de cada uno. Entonces, estos son los beneficios de las dinámicas grupales en la escuela. Ahora vamos a hablar acerca de los beneficios de estas dinámicas grupales, pero en una empresa. Bien,
Entonces podemos empezar con uno de los beneficios, que sería que gracias a las dinámicas grupales se puede conocer mejor al equipo de trabajo, ya que se podrá conocer los gustos, las ideas, preferencias y por supuesto también las habilidades que tiene cada uno, sus capacidades y sus destrezas. Bien, esto podrá mejorar las relaciones entre ellos, y gracias a las dinámicas y técnicas de conocimiento, de confianza y de cooperación es posible que los miembros del equipo se conozcan un poco más, un poco mejor entre ellos y que las relaciones mejoren. Este sería otro beneficio, y también cuanto mejor sea la relación entre ellos, más positivo será el ambiente laboral y mejores serán los resultados de la empresa. Entonces por aquí podemos ver también que esta es una importancia de las dinámicas grupales en la empresa, en el sitio de trabajo. También tenemos que otra de las ventajas de las dinámicas de trabajo en equipo es que permiten practicar nuevas situaciones y poner en juego nuevos roles en un ambiente relajado y divertido. Gracias a la práctica, los miembros del equipo aprenden nuevas tácticas, nuevas formas de resolver conflictos, de buscar soluciones a estos conflictos y enfrentarse a las situaciones, a la vez que potencian sus capacidades y habilidades. Bien, entonces favoreciendo así el aprendizaje y el desarrollo de capacidades de cada uno de los trabajadores de tal empresa. Ahora podemos ver la diferencia entre algunos beneficios de dinámicas grupales en la escuela y otros beneficios, pero en la empresa. Podemos ver que se tienen una semejanza, bien, en cuanto al objetivo, ya que en ambas pueden ayudarse a conocerse mejor, pueden mejorar las relaciones entre ellos, favorece el aprendizaje y el desarrollo de capacidades. Con esto también, como ya había mencionado, los trabajadores pueden conocer las habilidades y capacidades de los demás, y en los niños también aplicaría lo mismo, pero los resultados serían diferentes, tanto de la empresa como de la escuela. ¿Ok? Estos resultados, los dos serían diferentes, porque ya en la escuela obviamente sería como un poco más infantil, un poco más básico los resultados de esta que de la empresa. Entonces ahí podemos tener algunas diferencias y la importancia de saber en qué ambiente, si es una escuela, si es una empresa, etcétera, y cuál es el rango de edad para aplicar las dinámicas grupales. Entonces, esta es información necesaria que se debe saber al momento de crear dinámicas grupales. Ya, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Continuando con la exposición, me corresponde hablar sobre la psicoterapia de los grupos. Al inicio del siglo XX, algunos médicos como Joseph Pratt y Edward Lacey organizaban grupos de apoyo para sus pacientes y notaron que obtenían muy buenos resultados al realizar una terapia grupal. La terapia grupal se focaliza en las interacciones que se producen en el grupo. Este método de trabajo está dirigido a ayudar a las personas a resolver sus conflictos, reencontrar el equilibrio emocional, estimular su crecimiento personal, potenciar sus habilidades sociales y dotarla de las herramientas de afrontamiento que puedan necesitar. La psicoterapia de grupo es un tratamiento en el que un terapeuta une en una misma sesión a un conjunto pequeño de personas con problemas emocionales, que suelen ser similares, para poder conseguir que cada uno exprese sus preocupaciones y se ayuden unos a otros. Esto bajo su moderación profesional.
El objetivo esencial es que el grupo sea el instrumento que potencie el cambio deseado. La terapia grupal puede ser muy útil para tratar la mayoría de los problemas o trastornos psicológicos, ya sea como elemento terapéutico aislado o como complemento a la psicoterapia individual. La psicoterapia de los grupos está difundida en situaciones como trastorno del estado de ánimo, como es la depresión y la ansiedad, estrés postraumático, situaciones de duelo por la pérdida de un ser querido o tras una ruptura sentimental, adicciones, trastorno de personalidad, timidez y fobia social, trastorno de alimentación como la anorexia y la bulimia, enfermedades crónicas o de carácter grave, problemas de autoestima o inseguridad, dependencia emocional y relaciones conflictivas. Con la terapia de grupo, poco a poco se gana la confianza. La mayoría de las personas que han participado en una terapia de grupo corroboran que ha sido una experiencia positiva y enriquecedora. Un grupo terapéutico radica en su propia especificidad y en que es un instrumento que hace posible percibir aquellos objetos de conocimiento que no son visibles en otras estrategias terapéuticas. Los grupos terapéuticos les permiten observar relaciones, vínculos, afectos y diferentes modos de vinculación, así como diferentes mecanismos defensivos que están en el origen de las variadas psicopatologías, como lo es en la neurosis, la represión, en la psicosis, la forclusión, entre otros. Asimismo, les permiten percibir otros mecanismos que también son inconscientes para el sujeto, como lo es la identificación, la proyección e idealización, entre otros. Dentro del grupo hay libertad de expresión y el terapeuta no elige el tema de conversación. Por lo general, se permite que el tema de discusión surja naturalmente del propio grupo. Conviene recordar que en estas sesiones el terapeuta tiene una posición dual dentro del grupo, es decir, forma parte del propio grupo y está involucrado en la dinámica general. Ventajas de la psicoterapia de grupo. La psicoterapia grupal ofrece una serie de ventajas. En primer lugar, permite construir una base compartida, sólida y segura, mediante la cual se puedan superar estados de ansiedad y depresión. Sin embargo, existen 3 beneficios que merecen la pena exaltar, como lo es que hay una posibilidad de verte reflejado a ti mismo en otras personas. En estas sesiones del grupo funciona como una sala de espejos. Un individuo puede identificarse con otros miembros del grupo y verse reflejado en ellos. O sea, ver a los participantes en diversos aspectos de su propia imagen, como sus máscaras emocionales, sus sentimientos reprimidos, entre otros. Adoptas nuevos puntos de vista que quien participa en una terapia de grupo tendrá una amplia y variada gama de interpretaciones, comentarios y experiencias a su disposición. Sobre todo, podrá asumir posturas y nuevos puntos de vista y escuchar más opiniones, entre otros. Es ideal para las personas con diferentes problemas. Una sesión psicoterapéutica grupal es adecuada para aquellas personas que necesitan lidiar con problemas de relaciones que pueden manifestarse con la timidez, incapacidad para hablar en público, pero también a través de trastornos reales como es la ansiedad y la fobia social. Continuando con el desarrollo del tema, ahora vamos a hablar del facilitador. En su rol y principalmente se comprende de la facilitación de grupos, y este es un conjunto de herramientas y técnicas
que garantizan el buen funcionamiento de un grupo, tanto como en la consecución de sus objetivos, la realización de su visión colectiva, como en la creación de un clima relacional donde reina la confianza y una comunicación fluida, empática y honesta. En todas estas actividades siempre se tiene el objetivo de desarrollar la vida grupal, fomentar las competencias personales y grupales, la naturaleza de los objetivos que se persiguen, la madurez del grupo, el momento grupal, el tamaño del grupo, la duración del grupo, las características de los participantes, el tiempo disponible, los recursos y las experiencias del dinamizador, que es el que va a ser el encargado de ofrecer las mejores condiciones ambientales para que las actividades sean de provecho. Con todo esto expuesto y según sea el objetivo que se quiera alcanzar, existen ya algunas dinámicas de grupo populares que se pueden usar para según sea el objetivo que se tenga, en las cuales podemos nombrar el Phillips 66, la discusión en panel, el simposio, los seminarios, el método de caso, el juego de rol, la lluvia de ideas y entre otras. Como características principales, todas estas técnicas tienen algunos objetivos implícitos, según sea la visión a la que se deriven o a la que se adhieran, que podemos nombrar principalmente la visión holística o la visión sistémica. Nuevamente, algunos de los objetivos a los que estos se enfocan es el desarrollar el sentimiento del nosotros, enseñar a opinar activamente, desarrollar las competencias de la cooperación, intercambio, responsabilidad, autonomía y creatividad, vencer algunos miedos o inhibiciones, superar tensiones o conflictos, fomentar una actitud que permita resolver problemas en las interacciones y las relaciones sociales. Entre los objetivos, el facilitador debe ser capaz de aplicar y realizar una dinámica que manifieste los objetivos de una manera bien definida. Y así, con esto, el enunciado debe ser bien claro, determinado y acotado. Para nombrar algunas de estas características que deben tener, podemos hablar de cómo resaltar la capacidad de seleccionar las dinámicas correctas según la intención que se tenga, conocer las necesidades del grupo y también aunarle a todo esto la capacidad subjetiva para individualizar y de cómo estas individualizaciones pueden lograr impactar positivamente la cultura del grupo. Entre sus responsabilidades también debemos destacar una de las más importantes, que es la guía hacia los objetivos pautados. Y si bien podemos nombrar muchos objetivos a través del desarrollo de algunos objetivos a través del desarrollo de las actividades, la efectividad con la que el facilitador logre manejar los grupos va a ser determinante para el desarrollo de la misma. Entre esto podemos resaltar el reconocimiento de las situaciones, y esto habla principalmente sobre la capacidad que va a tener el facilitador de interpretar de la manera más pertinente las situaciones, nuevamente dicho, para hacer las correcciones necesarias durante el ejercicio. También con eso viene la pertinencia a las intervenciones. Y bueno, habla un poco también, responde a la capacidad de comprender los escenarios en los que podrían ocurrir y prever algunos otros posibles, ofreciendo delimitantes o algunos carriles que guíen a la dinámica a ser exitosa a través del feedback en el momento oportuno. El cierre y el resumen habla más que todo sobre cómo con las dinámicas más populares de hoy en día también ya tienen un sistema que ha probado ser efectivo con la síntesis que se puedan ofrecer luego de cada actividad. Pero esto no debe ser impedimento para que el facilitador comparta sus reflexiones que vayan a impactar de una manera positiva, sabiendo el contexto cultural y social con lo que cada uno de esos comentarios van aunados. Y eso es bien importante también tenerlo en cuenta. Dentro de las habilidades y destreza del facilitador, podemos nombrar muchas que van a estar siempre aunadas a
las características de un buen líder, a las características de una buena persona, a las características de una persona que se interesa por el desarrollo y por los demás. Pero específicamente a las dinámicas, el facilitador o el interventor que se proponga usar las técnicas que se tiene previamente con los fundamentos teóricos de las dinámicas de grupo. Las dinámicas no son sencillas y tampoco son una lista de instrucciones. Cualquier proceso didáctico requiere de una formación teórica y unas competencias adecuadas. Usualmente se deben seguir también los comentarios y los aprendizajes observados de otros facilitadores cuando ellos estaban trabajando o guiando a un grupo. Dentro de estas destrezas podemos nombrar ser confiable y tener confianza, ser respetuoso, ser creativo, tener un alto nivel de autoconciencia, la simpatía y la empatía. Y bueno, podemos seguir nombrando cualidades que van a ser muy efectivas según sea el objetivo que se plantee o según las necesidades de cada grupo. Pero todas estas giran en torno a que el facilitador debe tener como meta inspirar y no requerir. Aunado a todo esto, viene un código ético que va a ser muy importante en las implicaciones del desenvolvimiento de cada uno de los integrantes del grupo en la dinámica, del cual les hablaremos a continuación. La ética del facilitador. El código de ética comienza con el servicio al cliente. Los facilitadores están al servicio de sus clientes, utilizando sus capacidades de facilitación de grupo para añadir valor a su trabajo. Estos trabajan estrechamente con sus clientes para entender sus expectativas y así poder ofrecerles el servicio adecuado y que el grupo produzca los resultados deseados. Es responsabilidad de los facilitadores asegurarse de que son competentes para controlar la intervención. En tal caso que el grupo decida ir en una dirección distinta a la inicialmente prevista, el rol del facilitador es ayudar al grupo a adelantar la conciliación de la intención original con la dirección emergente. Como punto número 2 tenemos el conflicto de intereses. Los facilitadores reconocen abiertamente cualquier posible conflicto de intereses. Antes de llegar a un acuerdo para trabajar con sus clientes, estos discuten abierta y honestamente cualquier posible conflicto de intereses, prejuicios personales y el conocimiento previo de la organización o cualquier otra cuestión que pueda ser percibida que no les permitiese trabajar eficazmente con los intereses de todos los miembros del grupo. Esto lo hacen con el fin de poder tomar una decisión informada acerca de procedimientos y para evitar malentendidos que puedan menoscabar el éxito o la credibilidad de los clientes o los propios facilitadores. Como punto número 3 tenemos el grupo de autonomía, debido a que los facilitadores respetan la cultura, los derechos y la autonomía del grupo. Buscan un acuerdo consciente del grupo para el proceso y su compromiso de participar. No imponen nada que los riesgos, el bienestar y la dignidad de los participantes, la libertad de elección del grupo, en la credibilidad de su labor. Luego tenemos los procesos, métodos y herramientas. Los facilitadores utilizan procesos, métodos y herramientas de manera responsable, en diálogo con el grupo o con sus representantes. En los procesos de diseño, permitirá alcanzar los objetivos del grupo y seleccionar y adaptar los métodos más adecuados y las herramientas. Estos evitan el uso de procesos, métodos o herramientas que no están suficientemente cualificados o que están mal adaptadas a las necesidades del grupo. Luego tenemos el respeto, la seguridad, la equidad y la confianza. Los facilitadores se esfuerzan por generar un ambiente de respeto y seguridad, donde todos los participantes tengan la confianza de que pueden hablar libremente y donde los límites individuales se respetan. Utilizan sus habilidades, conocimientos, herramientas y la sabiduría y el honor para obtener las perspectivas de todos. Busca que todas las partes interesadas representadas participen. Promueven relaciones equitativas entre los participantes y entre los facilitadores. Y de esta manera garantiza que todos los participantes tengan la oportunidad de examinar y compartir sus pensamientos y sentimientos. Luego tenemos la administración de procesos. Estos practican la imparcialidad como la administración del proceso hacia el contenido. Mientras los participantes traen conocimientos y experiencias sobre el fondo de su situación, los facilitadores traen conocimientos y experiencias sobre el proceso de la interacción grupal.
Después tenemos la confidencialidad. Los facilitadores mantienen la confidencialidad de la información. Observan la confidencialidad de toda la información del cliente, por lo tanto no comparten información sobre un cliente ni dentro ni fuera de la organización, ni tampoco informes sobre el contenido del grupo o de las opiniones individuales o del comportamiento de los miembros del grupo sin su consentimiento. Luego tenemos el desarrollo profesional. Los facilitadores son responsables de la mejora continua de sus habilidades de facilitación y el conocimiento. Estos buscan oportunidades para mejorar su propio conocimiento y habilidades de facilitación para ayudar mejor a los grupos en su trabajo. Ofrecen sus habilidades dentro de un espíritu de colaboración para desarrollar sus habilidades prácticas del trabajo profesional. Y como punto número 8, uno de los más importantes son las relaciones personales entre terapeuta y los miembros. Esto quiere decir que los terapeutas no usarán su relación profesional con los miembros del grupo en beneficio propio, ni durante el curso del grupo ni después de la finalización del mismo. Estos no mantienen relaciones sexuales con clientes o pacientes actuales. No aceptan como clientes o pacientes a las personas con quienes han mantenido relaciones íntimas. Y estos no establecen relaciones con un cliente o paciente antiguo hasta bien transcurrido 2 años después del cese o finalización de los servicios profesionales. Es decir, que los facilitadores deberán evitar cualquier tipo de intimidad sexual con clientes actuales o pasados. La justificación de lo que puede parecer un patrón extremo en relación a las relaciones íntimas con clientes pasados es que una relación sexual tiene el potencial de minar los resultados positivos que se lograron en la terapia. El código de ética nos da una muestra del reconocimiento de la acción del facilitador y del desempeño en el proceso grupal.